Bueno, vamos a explicar la idea de cómo funciona la práctica de medida de corriente alterna con un osciloscopio. Entonces, lo que vamos a observar con este aparato, que es el osciloscopio, es la tensión suministrada por este aparato, que es un transformador. La tensión que proporciona este transformador es una tensión sinusoidal. Todas las tensiones sinusoidales tienen este aspecto. Es una señal, es un voltaje variable en el tiempo con una cierta amplitud, que llamo V sub 0, multiplicada por una función coseno o seno. La voy a expresar así: amplitud por el coseno de omega t. En este caso, el fabricante dice que la amplitud de este transformador tiene un valor eficaz de 12 voltios. El valor eficaz es el valor de la amplitud partido a raíz de 2. Eso quiere decir que la amplitud será 12 voltios, el valor que dice el fabricante, multiplicado por la raíz de 2. Y este valor es aproximadamente unos 17 voltios. Bien, luego ya sabemos cuánto vale este parámetro, la amplitud. El siguiente parámetro que aparece en la ecuación es omega. Omega es la frecuencia angular de la señal sinusoidal. En concreto, nosotros estamos utilizando la red eléctrica de Unelco, que proporciona una señal sinusoidal con una frecuencia de 50 Hz, ¿verdad? Es lo que pone aquí en el informe. La frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz. Bueno, pues la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal, que hemos dicho que son 50 Hz. Eso implica que omega, que es la frecuencia angular, vale 2 por pi y por 50, es decir, 100 por pi y sus unidades, que es radianes por segundo. Vale. Entonces ya tenemos totalmente descrito el valor de la señal de voltaje que existe en los extremos del transformador. Y eso vamos a medir esa señal con la ayuda del osciloscopio. Lo que yo espero ver es, en el eje vertical se mide voltaje y en el eje horizontal se mide el tiempo. Por tanto, lo que yo voy a ver es algo así. Esto sería el tiempo, este es el voltaje. Yo espero ver una señal que varía como el coseno de omega t, con un valor máximo de más 17 voltios aproximadamente y un valor mínimo de unos menos 17 voltios. Ese sería el valor mínimo. Y irá con una fórmula. La periodicidad es justamente la inversa de la frecuencia, es decir, 1 partido 50, o lo que es lo mismo, 0,02 segundos o 20 milisegundos. Y eso es el tiempo que pasa hasta que se repite la señal de voltaje. Por tanto, es el tiempo que hay por ejemplo, entre dos máximos de la onda sinusoidal. Si yo esto lo mido, conecto los extremos del cable en los extremos del transformador y lo que observo aquí es justamente esa señal. Observo una señal sinusoidal con un cierto valor máximo, un cierto valor mínimo y una periodicidad en la que se repite la señal. Vamos a medir con el osciloscopio cuánto vale la amplitud y cuánto vale el periodo de esa señal, que es lo que tenemos que hacer en la práctica. Para saber el valor de la amplitud, sería el valor desde la mitad hasta el punto más alto. Una manera más sencilla de hacerlo es medir el valor, la distancia que hay en voltios, desde el valor más alto hasta el valor más bajo y dividir por 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues de la siguiente manera. Voy a colocar la señal, la desplazo, por ejemplo, aquí y la voy a subir hasta arriba. Y voy a contar cuántos cuadraditos tiene este voltaje. Veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7. Serían 6,8 aproximadamente. Y ahora, ¿cuánto vale cada cuadradito vertical? Cada cuadradito vertical, cada división,
el valor lo indica aquí. Este interruptor indica que ahora mismo he seleccionado 5 voltios por división. Son 5 voltios cada cuadradito. Luego el valor de la amplitud que he medido es 1/2, la mitad de 6,8 divisiones por el valor de cada división, que hemos dicho es de 5 voltios partido división. Y esto me da un valor de, pues, 1/2 de 34, o lo que es lo mismo, 17 voltios, que es lo que esperaba según dice el fabricante. Y en cuanto al siguiente parámetro, el periodo de la señal, el periodo es la distancia que hay entre dos máximos. Cuento el número de cuadraditos, el eje horizontal es tiempo. Entonces voy a calcular esta distancia. Lo coloco para que me resulte fácil medir. 1, 2, 3 y 4 divisiones en horizontal. Ahora nos fijamos en la escala. He seleccionado la escala de 5 milisegundos por división. Luego el periodo va a ser 4 divisiones por 5 milisegundos por división, es decir, 20 milisegundos, que es el valor que yo esperaba obtener a partir de la señal de la red eléctrica española. En la siguiente parte de la práctica lo que tenemos que hacer es, tal y como dice el guión, hay que hacer un circuito uniendo 3 resistencias en serie con el transformador. Pues aquí he conectado 3 resistencias de la placa en serie con el transformador. Y vamos a medir la caída de tensión en los extremos, tanto del transformador como de cada una de esas 3 resistencias. La caída de tensión en los extremos del transformador la mido conectando la sonda a esos extremos y el resultado es el mismo que he comentado anteriormente. Tengo la onda sinusoidal cuya amplitud hemos dicho que era de 17 voltios y la periodicidad de 20 milisegundos. Bien, lo siguiente que hay que hacer es conecto los cables de la sonda del osciloscopio a cada una de las 3 resistencias. Al conectarlo a la primera resistencia, lo que obtengo es una señal de menor amplitud. La periodicidad es la misma. En todos los casos voy a obtener los mismos 20. Para medirla contaré el número de divisiones, el valor en voltios de cuánto vale, qué voltios, qué valor de voltaje tiene cada división y hago la multiplicación. Y lo mismo para las siguientes resistencias. Lo conecto en los extremos y veo, en este caso, una tensión sinusoidal de menor amplitud que puedo medir. Para medirla con mayor comodidad, cambio la escala del osciloscopio de manera que ahora he seleccionado una escala de 1 voltio por división. En vez de la escala de 5 voltios por división, lo he cambiado a la escala de 1 voltio por división y así tengo una representación que puedo medir con más exactitud del valor de voltaje en esa resistencia. En la última parte de la práctica hay que montar un circuito formado por el transformador, un diodo y una resistencia conectados todos ellos en serie. Lo que vamos a medir es la caída de tensión tanto en el transformador, que nos proporciona la señal sinusoidal que ya hemos descrito varias veces, como en el diodo y en la resistencia. El diodo es un dispositivo basado en semiconductores que permite el paso de corriente en un sentido pero no en sentido contrario. Lo que eso significa en términos de caída de tensión es que únicamente vamos a observar la parte positiva de la señal sinusoidal en los extremos del diodo y la parte negativa de la señal sinusoidal la observamos en los extremos de la resistencia, de manera que la suma de ambas señales me proporcionan la señal sinusoidal completa que proporcionaba el transformador.